Oremos una vez más y pidámosle al Señor que Él nos guíe en el estudio de su palabra. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es un milagro, Señor. Tu palabra es preciosa, Señor. Tu palabra es un tesoro que tú nos has dejado para que nosotros podamos conocerte, Señor, para que nosotros podamos escuchar tu voz, Señor. Tu palabra es como tú, Señor. Es insondable, Señor. Nunca podremos llegar a las profundidades de la misma, Señor. Siempre tendremos para aprender, para que tú trates con nuestras vidas, Señor. Y sumado a eso, mi debilidad, Señor, para entender y transmitir tu palabra, Señor. Por lo tanto, te pido que tú en tu gracia, Señor, y por tu Espíritu Santo, uses mi vida para transmitir tu palabra, Señor, y también prepares el corazón de mis hermanos para recibirla, Señor, y que tú nos instruyas, nos enseñes, nos corrijas, Señor, nos guíes a toda verdad, Señor, y nos des a nosotros el querer como el hacer, Señor, con tu palabra, Señor, que estemos dispuestos a oír, pero también a obedecer, Señor, y a atesorar en nuestro corazón tu palabra, Señor. Te lo pedimos y dejamos este tiempo, Señor, en tus manos y bajo tu guía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tenemos un pasaje hermoso delante de nosotros, con muchos acontecimientos que se relatan en el libro de Hechos, pero antes de entrar propiamente en estos versículos, vamos a hacer un poco de memoria hacia atrás, un poco de contexto de lo que venimos viendo. Es importante que nosotros cada domingo, cuando vamos a estudiar la palabra, pensemos un poquito para atrás y nos ubiquemos dentro del libro que estamos estudiando, para no quedarnos con textos sueltos, con predicaciones aisladas, sino saber que nosotros vamos versículo a versículo, abriendo la palabra y aprendiendo lo que la palabra de Dios nos viene diciendo, pero es todo conectado con lo que ya venimos estudiando. Ya hace unos cuantos domingos nosotros vimos por última vez a Pedro. No recuerdo bien cuándo fue el domingo, pero la última vez que vimos a Pedro fue en el capítulo 8, versículo 25, cuando se nos da la última descripción de Pedro y se nos dice qué es lo que él estaba haciendo luego de su encuentro con Simón el Mago. ¿Recuerdan? Simón que quería comprar el don de Dios y Pedro lo reprende duramente. A continuación de eso viene en el versículo 25 del capítulo 8, dice: y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Lo último que nosotros vemos de Pedro es que él regresó a Jerusalén. Luego de ese relato que vemos de Pedro, viene el relato de Felipe, cuando el Señor lo manda a encontrarse con el etíope eunuco para que le explicara la palabra y él se convierte y es bautizado. Y a continuación de eso, en el capítulo 8, versículo 40, Dios se lleva a Felipe y dice: Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Esto es importante porque esto tiene conexión con lo que nosotros veremos en el pasaje de hoy. Luego de eso tenemos el capítulo 9, y comienza con el relato de Saulo. Y eso es impresionante, como lo veníamos viendo creo que los últimos 2 domingos. Es impresionante porque yo pensaba un poco y diría, ponerse en la piel de esos primeros creyentes y saber quién era Saulo, que había aprobado y afirmado la muerte de Esteban, y saber que él tenía la autoridad para ir y matar y encarcelar y hacer lo que quisiera con los cristianos. Yo creo que de seguro muchos cristianos estarían ahí, como se dice, en jaque, con temor, diciendo: ¿qué pasará si Saulo llega hasta donde estamos nosotros? ¿Quién puede frenarlo? Quizás que alguno pensaría: bueno, Dios tiene el poder si quiere de fulminarlo ahí y es el único que puede frenarlo. Pero es impresionante porque Dios lo frena. Y no lo frena fulminándolo, sino, como veíamos, lo frena de una manera maravillosa, de una manera inimaginable. Dios se revela a su vida y su vida cambia radicalmente.
Es un cambio tremendo. Comenzamos el capítulo, no llegamos a terminar el capítulo, y comenzamos el capítulo con un perseguidor totalmente amenazante de nuestros hermanos y de todos los que confiaban en el Señor. Y terminamos en los versículos que veíamos en el último, con la misma persona, pero que ahora él es perseguido por la causa de Cristo. Él ahora ama a aquel que tanto aborrecía. Este que perseguía a todos los que creían en el camino de salvación, ahora se vuelve un celoso cristiano, y es él quien tiene ahora que huir y estar dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Es la maravillosa gracia del Señor actuando en la vida de Saulo, y es algo que nos lleva a glorificar al Señor. Pero ahora Lucas hace un alto en el camino y nos vuelve a relatar el ministerio de Pedro. Y por 2 capítulos aproximadamente vamos a estar con Pedro, de cómo Dios lo utiliza en sus manos como un instrumento para su gloria. Yo creo que Pedro no tendría ningún problema en cantar esa alabanza nueva que cantábamos hoy al principio. No soy yo, sino Cristo en mí. Y él está aquí siendo un instrumento en las manos de Dios, haciendo cosas impresionantes, pero demostrando que no era él, sino que era Cristo que estaba usando su vida. Nosotros vamos a ver desde el versículo 9, del capítulo 9, versículo 32 al 11, 18, el ministerio de Pedro. Vamos a comenzar con estos 2 milagros que nosotros leíamos, que se dan en la llanura de Judea, en la zona costera. Él está en Jerusalén y sale hacia Lida, donde se encontrará con Eneas, y a continuación tendremos el milagro de Dorcas en Jope. Después veremos bien la ubicación. Y en el capítulo 10 hasta el capítulo 11 tendremos cómo Dios lo usó para llegar a los gentiles en Cesarea. Muchas veces pensamos en hechos como hechos de los apóstoles, pero en realidad no está describiendo en particular todo el ministerio de los apóstoles, sino puntualmente se enfoca en el ministerio de Pedro, y a continuación estaremos con lo que Dios hace a través de Saulo, que tomará el nombre de Pablo. Ahora sí, después de ver un poco el contexto, vamos a enfocarnos en nuestro texto en particular. El último versículo que vimos la semana pasada, en el capítulo 9, versículo 31, decía esto: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Judea, Galilea y Samaria eran comunidades predominantemente judías. Samaria era más mitad judía y mitad gentil. Pero aquí algo que nos llama la atención es que en este momento, luego de que hubo persecución, luego de que los cristianos habían sido perseguidos, vinieron cambios políticos, vinieron cambios que se dieron, y los cristianos estaban gozando de cierta tranquilidad. Y se estaba cumpliendo como con cierta tranquilidad lo que Dios le había encomendado de ir y predicar el Evangelio. Algo que habían comenzado cuando la muerte de Esteban y los cristianos habían sido dispersos por diferentes lugares, y esto continuaba en estos pasajes. Nosotros veremos cómo la propagación del Evangelio va primero desde tierras predominantemente judías, como veíamos recién, Judea, Galilea, y luego se extiende hasta regiones más gentiles, y el Evangelio está siendo predicado y se está cumpliendo lo que la encomienda que Dios les había dado. Aquí Pedro, en nuestro pasaje, llega a un grupo de esos cristianos que estaban dispersos en diferentes regiones de Judea, un grupo de cristianos que estaban en Lida. Por eso yo decía que el pasaje de Felipe era importante, porque Pedro llega a un lugar donde Felipe ya había estado, y donde cristianos que habían sido dispersados por diferentes lugares habían llegado también a ese lugar. Entonces, Pedro llega a una comunidad cristiana, y él va a ese lugar que se encuentra a 37 kilómetros al noreste de Jerusalén, queda camino a Jope, que es donde va a ir también
en el próximo milagro que veremos. Y él llega a esa ciudad de Judea, una ciudad importante, una ruta comercial. Llega a ese lugar y vemos con qué se encuentra en el versículo 32, que es el primer versículo que comenzaremos a ver ahora. Dice, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Cuando dice a los santos, se está refiriendo a los cristianos que habían en ese lugar, a los creyentes. Y Pedro estaba haciendo una visita, podríamos decir, pastoral en ese lugar, para reafirmar lo que ya había comenzado. Estaba enseñando, alentando, corrigiendo, aconsejando a los creyentes que ya estaban en ese lugar. Y sucedió algo en su visita. Dice en el versículo 33, allí se encontró con un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. No sabemos si este Eneas era cristiano o no. Dice que llegó a los cristianos, pero no se nos aclara si Eneas era cristiano o no. Lo que sí se nos dice, para entender la gravedad de su enfermedad, de su problema, que él hacía 8 años que estaba paralítico, que estaba totalmente dependiente de la ayuda de otras personas porque no se podía mover por sus propios medios. En el versículo 34 dice, y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Aquí tenemos algunas cosas llamativas. Pedro no le pregunta a Eneas si él creía para ser sanado, sino que él ordena que sea sanado. Pero no es Pedro el que lo sana, sino que Pedro es un instrumento y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Es el Señor Jesucristo resucitado, quien vive, quien está obrando en medio de su iglesia. Y es quien está sanando y quien está orando, y los apóstoles lo tienen bien claro. Por eso decía de la alabanza, no soy yo sino Cristo en mí. Pedro y todos los apóstoles están totalmente claros de que el que obra en medio de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y es Él quien sanó en este momento a Eneas. Le dijo, Jesucristo te sana, y al momento él fue sanado y se levantó. Hay algo que es llamativo porque cuando lo manda le dice que Jesucristo te sana, le dice, levántate y haz tu cama. Eso también yo pensaba, y creo que en algún lugar lo escuché también, es como muchos lo usan para hablarle a los niños, le dicen, mirá si será importante levantarse y hacer la cama, porque este hombre está paralítico hace 8 años y Pedro le dice, levántate, y lo primero que le dice, en vez de hacer otra cosa, dice, haz tu cama, o sea, qué prolijo. Pero ese haz tu cama también se puede traducir como haz la mesa o apróntate algo para comer. Toma cualquiera de esas variantes. Pero el propósito que tiene esa acción que Pedro le manda a hacer de hacer la cama, que en realidad no era una cama, sino que lo que dice realmente en el original vendría a ser una cama rústica, hecha como con tablillas, podría ser un catre, algo así. Imagínense en 8 años en ese lugar, no era ningún colchón ortopédico ni nada que podemos imaginarnos. Bueno, pero lo que quiere decirle Pedro al decirle levántate y haz tu cama es levántate y haz la cama o haz la mesa para que la gente pueda ver que realmente Jesús te sanó. Que Él era totalmente antes el que tenía que ser llevado a todos lados, el que tenía que ser acompañado, el que tenía que ser ayudado para todas las cosas. Ahora podía levantarse y por sí solo podía hacer la cama y podía preparar las cosas. Era un testimonio de que Dios realmente lo había sanado, de que no era algo aparente, sino que él realmente estaba totalmente sano. Dice en el versículo 35 que fue tan grande el impacto de ese milagro que todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Hubo un avivamiento a través de este milagro. Y eso es algo que vemos a lo largo del libro de Hechos. Cuando hay un milagro, Dios lo utiliza para acreditar el mensaje del Evangelio. Y esa noticia se extendió e hizo que muchas personas
creyeran en Cristo. Entonces el milagro de Eneas resultó en un milagro aún mayor, que es la conversión de muchas personas que estaban perdidas, que creyeron en Cristo como su Salvador. Luego de este milagro se nos pasa a relatar uno a continuación, que se da en una ciudad cercana. En el versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula. No es algo común que se utilice ese término, pero quiere decir que era alguien creyente, una mujer creyente, una discípula, llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica, pero no era rica en sí en plata. No sabemos si tenía plata o no. Pero dice que era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Qué lindo es ese testimonio que se da de ella. Tabita era su nombre arameo, significaba gacela, y Dorca era su nombre griego, y era algo común que en el contexto del primer siglo los judíos usaran dos nombres. Para el contexto judío usaran ese que es hebreo o arameo, y para la parte helenística o más influenciada por la cultura griega, utilizaran el nombre griego. Y aquí tenemos ese caso. Tabita y Dorcas, está hablando de la misma persona, pero utiliza esos dos nombres. Dice en el versículo 37, y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Jope estaba en la costa, era una ciudad también portuaria, que estaba situada a 18 kilómetros al noreste de Lida. Y dice que al oír que Pedro estaba cerca, los cristianos fueron directamente a buscarlo, y eso nos habla de que ellos entendían de que los apóstoles tenían un llamado especial dado por Dios. Dios instituyó a los apóstoles para poner el fundamento de la iglesia y los invistió con un poder especial de lo alto. Entonces ellos, al saber que Pedro estaba cerca, lo mandan enseguida a llamar y a que viniera donde estaban ellos. Y dice en el versículo 39, entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Esto es también un modelo para nosotros, ¿no? Él ve que hay alguien en necesidad, y cuando se entera de que está esa necesidad y que lo necesitan, se nos dice el texto sencillamente, se levantó y fue con ellos. Se dispuso a caminar 18 kilómetros sin poner ningún pero, y fue a hacer lo que creía que tenía que hacer para poder ayudar a esa persona. Dice a continuación el versículo 39, cuando llegó lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y las ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellos. Dorcas o Tabita siempre se había esmerado en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Ahora ella había muerto, y cuando Pedro llega se encuentra con esa conmovedora escena de gente necesitada, de viudas, de personas que eran de los más escasos recursos. Y se comenzaron a rodearlo llorando y a decirle: esta es la túnica que me hizo, y esta es la otra ropa que me hizo, y todas dando testimonio de lo que ella había hecho y de lo importante que era para su vida. Y yo pensaba y reflexionaba en qué sucederá cuando nos toque morir a nosotros. ¿Quién nos echará de menos? ¿Quién echará de menos nuestro servicio al Señor? ¿Pasaremos desapercibidos? ¿O será como en este caso, que habrán personas que reconozcan el servicio? No porque ganemos algo por obra, sino porque ya tenemos nuestra salvación y tenemos que obrar consecuentemente a lo que tenemos en Cristo, al pertenecer a Cristo. Es importante seguir ese ejemplo de Dorcas, porque ella seguía el ejemplo sin duda de nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 40, pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano
y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Aquí tenemos otro gran milagro. Eneas no se podía mover, pero Tabita estaba en una peor condición. Y aquí vemos cómo Dios la resucita. Y hay cosas importantes para ver en este pasaje. Primero, yo no sé si se dieron cuenta, pero al leer este versículo nos hace acordar o traer a la memoria otro acontecimiento que había sucedido, pero con Cristo. Cuando el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo. Pedro estaba ahí con Jesús, según el texto, según Marcos. Y Pedro sigue el mismo proceder que Cristo. Pedro es llamado, llega al lugar, cuando se encuentra con la persona muerta, con el cadáver, como dice la Nueva Biblia de las Américas, ve que están todos ahí y manda que todos salgan. Y se queda solo con la persona en el lugar. Y no solo eso, sino que lo que Pedro le dice solo varía en una letra con lo que Jesús dice. Porque en Marcos capítulo 5, Jesús le dice a la niña, Talita cumi. Y aquí, Tabita, levántate. En el idioma dicho por Pedro, era Tabita cumi, que también es muy similar, solo Talita y Tabita es la única diferencia en la expresión, en lo que cada uno dice. Es muy similar el milagro que acontece. Al instante, Tabita resucitó, y el verbo griego que se utiliza para decir que la levantó es la misma palabra que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a la resurrección de Jesús. Entonces, aunque su resurrección, la de Dorcas, no era permanente, sirve para recordar a los hermanos, a los cristianos, la resurrección de Cristo y la esperanza que los cristianos tienen de resucitar en el día final cuando Cristo nos llame, cuando Cristo regrese. Otro dato curioso y que difiere con el relato de Marcos 5 es que Jesús toma a la niña de la mano antes de resucitarla. Pueden verlo en Marcos 5:41. Jesús toma de la mano a la niña cuando estaba muerta y la resucita. Pero Pedro toma a Tabita de la mano luego de haberla resucitado. Y muy posiblemente Pedro todavía tenga las leyes ceremoniales en mente, que Dios en estos capítulos se está encargando de tirarlas por tierra y de derrocar eso. Él todavía quizás tenga eso en mente y no quería volverse impuro al tocar un cadáver. Y cuando Cristo la resucitó, y sí le da la mano y la levanta. Veremos cómo el Señor sigue obrando en eso en los siguientes versículos. El versículo 42 dice, esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Otra vez más, el milagro sirve para que muchas personas crean en el mensaje y sean salvos. La única forma de ser salvo, hermanos, es que las personas crean en Cristo para salvación, se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. No es por ver el milagro, sino que el milagro acredita el mensaje y ellos creen al mensaje y son salvos. Vemos que en este lugar también acontece lo mismo que pasó con Eneas. Al ver el milagro, muchos se convierten. Y termina el pasaje con el versículo 43 y también nos da un dato interesante. Dice, Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón, y se nos agrega que era curtidor. Pedro se aloja en Simón, en la casa de este Simón, el curtidor. Y esto también es importante, porque en el Talmud, en el documento de los judíos, donde están las leyes judías, se dice que hay de aquel que es curtidor de oficio. Lo veían como algo, hay de ellos que son curtidores, pobre gente que son curtidores, porque para los judíos la profesión de ser curtidor era algo degradante, puesto que ellos estaban siempre en contacto con animales muertos para curtir el cuero, entonces eran constantemente, ceremonialmente impuros al trabajar con ese tipo de trabajo y estar en contacto con los animales. Eso realmente la casa de él debería oler a muerte. Yo recuerdo que cuando
cuando Evelyn comenzó a trabajar, uno de sus primeros trabajos, el primer trabajo creo, fue en una curtiembre, en una policlínica. Y ya una o dos cuadras antes de llegar ya se daba cuenta que estaba llegando porque era impresionante. Y eso en este tiempo, imaginémonos en los tiempos de Pedro, lo que debería ser eso, estaba en la zona costera para poder lavar continuamente los cueros y poder mantener cierta higiene. Y esto vemos cómo Dios está trabajando en Pedro y está derribando las barreras que había en cuanto a la ceremonial. Y lo está preparando, aunque él no había entendido completamente las implicaciones, lo está preparando para lo que vendrá en el siguiente capítulo, cuando el Señor los llame a ir a un lugar que para él, ¿cómo va a ir ahí? Pero Dios se va a encargar de mostrarle que sí puede ir ahí. Y algo que también nos llama la atención es que Pedro no se hacía problema, no tenía aires de grandeza, de dónde se quedaba o dónde iba. Él estaba dispuesto a servir a los hermanos sin importar a dónde fuera. Si lo recibían en un lugar que tenía aposento alto, perfecto, pero si lo recibían en la casa del curtidor, ahí él iba y se quedaba y ministraba y se quedó por varios días, dice el pasaje. El texto termina con esa alusión y nos hace esa aclaración, Lucas, del oficio de esta persona para que nosotros pensemos en cómo Dios está trabajando en Pedro para prepararlo para lo que Él quiere que haga en el siguiente paso. Vamos a ver 3 aplicaciones acerca de este texto. La primera aplicación es el propósito de los milagros. Dios continúa obrando hoy como obraba en ese tiempo. Dios continúa haciendo los milagros que hacía en ese tiempo. O Dios continúa sanando de la misma manera que sanaba en ese tiempo. Esto es algo que es secundario, pero yo les doy lo que entiendo en la palabra de lo que Dios continúa haciendo. En un sentido, Dios sí sigue obrando. Y Dios sigue teniendo poder para obrar porque Dios es Dios. Y Dios puede hacer lo que Él quiera y Dios sigue sanando. Y Dios obra no siempre de manera extraordinaria, como lo vemos en este lugar. Dios muchas veces obra de manera ordinaria. La medicina que tenemos hoy en día, que no la tenían en esa época, es también algo dado por Dios. Dios dio la sabiduría para que hoy hubiera medicina y pudiéramos tratar diferentes enfermedades. Los médicos son puestos por Dios. Y cuando nosotros vamos a un médico y el médico da con la tecla y nos da lo que necesitamos y nos mejoramos, la gloria es para Dios porque Dios preparó ese medio. Dios obra de manera ordinaria, pero también Dios obra de manera extraordinaria, porque Dios tiene poder hasta para resucitar muertos. Pero no lo hace de la manera, por lo menos, no lo vemos de la manera como lo hacía en el libro de Hechos, porque eso tenía un propósito particular. No vemos lo que se veía en Hechos, como leíamos hace unos capítulos, que por la sombra de Pedro él pasaba y los enfermos eran sanados, o que ellos llegaban a un lugar y las personas ocurrían milagros como lo que nosotros estamos viendo en este lugar. Eso no lo vemos hoy en día. ¿Y por qué sucede eso? Porque los milagros tenían un propósito. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las señales, los milagros extraordinarios tenían un propósito. Y el propósito claro de los milagros era acreditar la nueva revelación que Dios estaba dando en ese momento. Era demostrar que Dios era quien estaba hablando y quien estaba dando esa nueva revelación. Y lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Yo pensaba cuando Moisés recibe los mandamientos, imagínense lo que era eso. Mirar hacia la montaña era un espectáculo imponente porque la gloria de Dios estaba manifestando, porque Dios estaba hablando. Y esas señales demostraban que lo que Moisés traía no lo traía de sí mismo, sino que era Dios mismo quien estaba hablando y dando los mandamientos. También los profetas en el Antiguo Testamento
cuando transmitían palabra de Dios, eran acompañados por prodigios, por señales, por milagros. Solo pensar en las sanidades que Dios hizo a través de Elías, de Eliseo, se nos recuerdan muchas de las sanidades que nosotros estamos viendo aquí en Hechos, muertos resucitando, personas siendo sanadas, Dios obrando, acreditando que esos profetas venían de parte de Dios. De igual manera, cuando fue revelado el mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento, las señales y los milagros confirmaron que Dios estaba trayendo esa nueva revelación. Nosotros hoy ya tenemos la palabra de Dios completa, ya la tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento completo, por lo tanto, no hay necesidad de esas señales. Pero ustedes imagínense a Pedro o a cualquiera de los apóstoles yendo a hablarle a una persona en el primer siglo y diciéndole: ¿recuerdan aquel que hace un año murió en la cruz como un malhechor? Ese es Dios mismo. Ese que murió en la cruz y que fue escupido, que fue insultado, que fue tratado como un criminal, ese es Dios mismo y es el único que te puede salvar. El mensaje de la cruz era una locura, porque no había algo más degradante que morir en la cruz. Pero cuando Pedro pasaba y los enfermos eran sanados, eso era algo que solo Dios podía hacer. Cuando Pedro oraba y los muertos resucitaban, Dios estaba acreditando y diciendo: esa persona es un enviado mío. La persona tenía que decir: solo Dios puede hacer eso. Escuchemos qué es lo que Pedro tiene para decir. Y eso acreditaba el mensaje que ellos traían. Hoy nosotros ya tenemos la revelación y por eso hoy no hay apóstoles y no vemos estas cosas, porque ya el fundamento fue puesto. Ya tenemos la palabra de Dios completa y ahora, si nosotros queremos oír la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios y disponernos a estudiar, leerla, y ahí tenemos a Dios hablándonos. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Después, si quieren leer un poquito más adelante, pueden leerlo, pero en Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado hace muchos tiempos y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Antes Dios hablaba por medio de los profetas, de diferentes maneras. Hablaba Dios y traía nueva revelación, pero ahora Dios nos habla por medio de Cristo, por medio del Hijo. Lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y lo que vemos en el Nuevo son cosas que apuntan a Cristo, son sombras que apuntan al ministerio de Cristo, pero cuando Cristo viene y es revelado en toda su gloria, y Él resucita y se sienta a la diestra del Padre, ahora nosotros lo que necesitamos entender y predicar es el Evangelio de Cristo. Y es el Evangelio el que tiene poder para salvar. No debemos anhelar ver milagros, no. Debemos anhelar que Cristo aplique su palabra al corazón de las personas, porque eso es lo que tiene poder para transformar y para salvar al pecador. Por lo tanto, Dios tiene poder para seguir obrando y sin duda Dios sigue obrando de muchas maneras, pero el propósito, como nosotros vemos en Hechos, ya fue cumplido y hoy Dios nos habla por medio de su palabra en el poder de su Espíritu Santo. Segunda aplicación, las obras de generosidad. El Evangelio nos llama a extender nuestra mano y a ayudar al que tiene necesidad, y eso es algo que nosotros vemos en Tabita. En dos oportunidades, en el versículo 36 y el 39, Lucas exalta la bondad de Tabita y parece demostrarnos, Lucas, que es algo especial que debe estar y debe caracterizar a todo cristiano. En Santiago capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura y sin manchas delante de Dios nuestro Padre es esta,
a atender al huérfano y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Aquí vemos cómo Santiago directamente nos muestra que esa es la religión pura y sin mancha, o sea, ayudar al necesitado, pero no obstante esto viene del Antiguo Testamento. Solo leer Deuteronomio, el lugar que se le daba a las personas necesitadas, la preocupación por el que tiene necesidad, es algo que está en toda la Biblia. No es algo nuevo del Nuevo Testamento, pero sí es algo particular del cristianismo. Y es algo que caracteriza al cristiano. No es algo que sea común en las diferentes sociedades, sino que es algo característico al cristianismo y al evangelio. Por eso el evangelio ha revolucionado el mundo, porque estamos llamados a ser diferentes a cómo es el mundo. En el tiempo de Pedro, cuando el imperio romano estaba en su auge, no había cuidado de las viudas, no había seguridad social, no había cuidado de las personas, de las viudas quedaban a la deriva, porque si no tenían quien cuide de ellas, si no tenían hijos, quedaban a lo que les sucediera. Pero no solo de las viudas, sino tampoco no había cuidado de los huérfanos. Según la historia romana, cuando un niño nacía, el padre de ese niño tenía que dar la aprobación, si quería quedarse con él o no. Si él levantaba su mano era que daba la aprobación y lo iba a tomar como hijo. Pero si él no daba la aprobación, ese niño debería ser dejado en un lugar público para si alguien se apiadara de él o que fuera lo que fuera. Ese era el nivel que vivían en esa época. Por eso el Evangelio transformó todo. Igual a nosotros eso nos llama la atención, pero es más común de lo que nos parece. Porque es lo mismo que la cultura del aborto que nosotros hoy tenemos hoy en día. Ellos esperaban que nacieran, ¿no? Hoy en día no los dejan nacer, pero es muy similar lo que sucedía en ese tiempo. Y tampoco había cuidado de los enfermos, no existían los hospitales, sino que los enfermos eran cuidados si tenían poder económico para pagarlo a un médico y si tenían familiares que cuiden de ellos, pero no había lugares como nosotros hoy conocemos para llevar a alguien enfermo y que los cuiden, eso no existía. Pero nosotros vemos que el Evangelio cambia todo esto. El Evangelio le da un lugar especial a las viudas, y lo vimos en Hechos, cómo era algo crucial el cuidado de las viudas, le da un lugar especial para cuidar de ellas, también le da un lugar especial para el cuidado de los huérfanos, de los necesitados. Yo estaba leyendo un poco en la historia. Uno de los padres de la iglesia es Policarpo, y me llamó la atención, él era un discípulo del apóstol Juan, y Policarpo, él era un huérfano, que fue cuidado por otros hermanos. Y cuando él creció, él pasó a cuidar de otros huérfanos, para que de esa manera él poder transmitir el evangelio a otros. Estaba dentro de la cultura de los primeros cristianos el cuidar de los huérfanos desamparados. Y en la historia los primeros orfanatos fueron establecidos por cristianos, mostrando el compromiso del cristianismo con los necesitados. Y eso sucedió por el tercer y cuarto siglo, cuando comenzaron los primeros orfanatos por los cristianos. También los hospitales fueron creados por los cristianos, esas instituciones de cuidado de los enfermos, a donde los pobres y los necesitados podían llegar y recibir cuidado, también fueron establecidos en el siglo III y siglo IV. Por eso vemos la influencia del cristianismo. Esos hospitales fue algo que revolucionó porque no solo ofrecían cuidado médico, sino que también ofrecían caridad y al mismo tiempo evangelizaban a las personas. En todos los ámbitos. Y eso ya desde tiempos antiguos, ya del tercer y cuarto siglo, la influencia del cristianismo se dio en eso. Es que el cristianismo tiene que movernos a ser diferentes a cómo es el mundo. El mundo se enfoca en el yo y Dios nos llama a mirar hacia afuera, a mirar al otro. Dios nos llama a que nosotros pongamos nuestra vida al servicio de los demás, a que nos demos por amor a las otras personas que Dios pone a nuestro alrededor.
sin que muchas veces lo merezcan. Dios nos amó cuando no lo merecíamos y somos llamados a amar a las personas no porque lo merezcan, sino porque lo hacemos como para Dios. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, el Señor Jesús dijo: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros estamos llamados a hacer buenas acciones, a demostrar el amor de Cristo a las diferentes personas por medio de de darnos a nosotros mismos, de dar de nuestro tiempo para el bien de otros. Hoy la iglesia necesita, porque carece de muchas Dorcas, de personas que reconozcan que están rodeados de necesidades y que sirvan a los demás como un servicio al Señor. Muchas veces, muchos hermanos piensan que ¿qué es lo que yo puedo hacer para el Señor? Yo me siento que lo que yo hago no tiene sentido, o que yo no tengo un lugar para hacer cosas para el Señor, y muchos hermanos se deprimen y dicen: ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo ayudar o qué puedo servir yo al Señor? Pero esto es un ejemplo para nosotros. ¿Qué don tenía Dorcas? No era algo reconocido por la sociedad, no era una conferencista, no era alguien famosa. Lo que esta mujer sabía hacer era coser, confeccionar ropa. Y eso fue lo que hizo que nosotros hoy conociéramos a esta mujer, porque ella utilizó eso, no por menospreciar, sino que utilizó eso sencillo en el servicio de los hermanos y impactó a mucha gente alrededor, porque utilizó lo que tenía, lo que Dios le dio para servir a Dios, sirviendo a los hermanos que estaban alrededor en necesidad. Quizás sabemos hacer eso, quizás podemos darle abrigo al que no tiene, quizás alguien puede decir: lo que yo sé hacer es cocinar, y puede ver la necesidad en una persona que está pasando un momento difícil o que está pasando hambre y aprovecharlo para llevar una comida, una torta o algo y al mismo tiempo predicarle el Evangelio. ¿Cuántos hombres hoy en día, ahora que me toca estar en contacto con jóvenes y adolescentes, cuántos jóvenes crecen solos sin la presencia de una figura masculina? ¿Y cuántos hombres hoy en día pueden acercarse a un niño que no cuenta con la figura del padre y ser su mentor, ser una persona que influya en su vida, que lo guíe a Cristo? En realidad las oportunidades que nosotros tenemos para servir son impresionantes, son innumerables. Solo se trata de no mirarnos a nosotros mismos y disponernos a que el Señor utilice nuestras vidas. Quizás puede parecer un servicio pequeño, quizás puede parecer que nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Y Dios valora eso que quizás para nosotros es pequeño. Es impresionante cuando nosotros juntamos, hacemos una fusión entre lo que Dios nos da en nuestra mano para hacer, los dones que Dios nos da, lo juntamos con la generosidad a Dios y con el contentarnos en Dios, y unimos eso, y es impresionante lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que no podemos hacer nada, o muchas veces nos deprimimos y no nos damos cuenta de que en Cristo tenemos todo. Pero si nosotros nos disponemos y decimos: Señor, quiero usar lo que tú me des para usar, y al mismo tiempo lo quiero hacer con gozo y con alegría como para ti, Dios quita de nosotros todo lo que nos lleva a estar bajoneados y nos muestra que es Él que nos utiliza en sus manos para el bien de los demás y sobre todo para la gloria de nuestro Señor. Y por último, en último lugar, quiero reflexionar en algo que dice en el capítulo 32, que dice que Pedro fue a los santos que estaban en Lida. Y eso es algo que también me lleva a que nosotros reflexionemos y reafirmemos la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Cuando Pedro se dice que se dirige a los santos que estaban en Lida, no hablaba de personas que estaban en un nivel espiritual más alto, que andaban o que eran inmunes al pecado. Se está refiriendo a personas que se habían arrepentido de sus pecados y habían creído en Cristo.
personas que habían nacido de nuevo y que ahora su confianza estaba en Cristo para la salvación de sus almas. Por lo tanto, ellos eran declarados santos en cierta manera por la fe puesta en Cristo. Hay una frase de Lutero en latín, que en latín se escribe así, no sé cómo se pronuncia, pero es simul istus et pecador, que significa al mismo tiempo justo y pecador. Y eso es lo que acontece en todo cristiano. Lo que Lutero estaba enseñando es que al creyente creer es justificado, es declarado justo delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Y entonces, en cierta manera, la persona pasa a ser santa, no en sus méritos, sino en los méritos de Cristo. Por lo tanto, esa persona es justificada, pero al mismo tiempo sigue siendo pecador por causa de la naturaleza caída que habita en nuestras vidas. Por lo tanto, seguimos luchando contra el pecado. Pero luchar contra el pecado no quiere decir que nosotros no estemos en Cristo, que nosotros no hayamos sido salvos. Es más, el luchar contra el pecado es una señal de que Dios nos salvó, porque si no lucháramos contra el pecado seguiríamos viviendo como vivíamos antes. Pero si hoy en día batallamos contra los deseos que batallan contra el alma, como dice en la palabra, es porque Dios ha comenzado una obra en nosotros, porque Dios nos ha salvado y Él nos ha justificado, y esa condición nadie la puede cambiar, porque la justicia de Cristo, como dice también en término teológico, ha sido imputada a nosotros. El que ha sido imputado quiere decir que se ha puesto en nuestras cuentas, que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve justos, nos ve santos, porque nos mira a través de Cristo. Es como si Dios se pusiera nuevos lentes y se pusiera a Cristo y nos viera a través de Cristo. Y cuando nos mira a nosotros ya no ve al pecador perdido, sino que ve a Cristo que pagó por nosotros. Por lo tanto, Él nos ve santos, pero nos ve santos en los méritos de Cristo. Y eso es importante entenderlo. Y entender bien eso nos libra de dos cosas. Nos libra de mortificarnos o de deprimirnos tratando de ganar la salvación. Muchos cristianos hay que pierden la salvación cada día y la ganan cada día supuestamente, porque creen que es en su desempeño. Hermanos, si fuera en nuestro desempeño, ni el día más lindo, ni el día que no discutí con nadie, ni ese día, nosotros llegaríamos a nada de estar de la estatura que Dios demanda de nosotros. No es que, hoy sí estoy bien. El día que nosotros decimos, hoy sí estoy bien, examinémonos. Porque todos los días nosotros, en nuestra propia fuerza y en nosotros mismos estamos mal. Pero nosotros estamos bien porque estamos en Cristo. La gloria es de Cristo. Tenemos que entender eso para saber que nosotros ya hemos sido aceptos en Cristo. Eso nos libra de querer nosotros mortificarnos por causa del pecado, pero a su vez, al mismo tiempo, nos guarda del libertinaje, nos guarda de vivir de cualquier manera, tomando la gracia de Dios como una oportunidad para pecar, porque reconocemos que si Cristo nos salvó, hermanos, si Dios ahora mora en nosotros, si Él ahora nos ha hecho sus hijos, nosotros tenemos el propósito de vivir con un objetivo claro, que es conocer, amar y conformarnos cada día más a nuestro glorioso Salvador. Si nosotros vemos o dejamos lugar el pecado, yo creo que a todos nos sucede, cuando nosotros pecamos contra el Señor, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos que estamos mal, pero ¿hasta cuándo? Hasta que venimos ante Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que Él nos ha perdonado. Reconocemos que somos salvos por medio de sus méritos, por medio de su justicia. Y eso nos lleva a que cada día nosotros podemos ir delante de Dios
arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en que Él está haciendo una obra en nosotros, una obra progresiva, de santificarnos, de conformarnos a su imagen. Pero reconozcamos y entendamos que nuestra salvación es de Cristo. No es por nuestro desempeño que somos aceptados, sino que es por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Si hemos tenido un encuentro con Cristo, si ya hemos sido salvos, eso nos lleva a dar la gloria de Dios y a pedirle a Dios poder vivir como para Él cada día de nuestras vidas. Poder despojarnos de todo peso del pecado y con libertad crecer en el conocimiento de Él y caminar y correr la carrera que tenemos por delante. Si alguien todavía no ha tenido un encuentro con Cristo, también puede venir a Él reconociendo sus pecados, arrepintiéndose de los mismos y depositando su fe en el único que puede salvarlo. Algo maravilloso, y quiero terminar con este pensamiento. Yo pensaba en que la creación es impresionante. La creación en Génesis 1 es maravilloso. Dios habla y todas las cosas que existen en esta tierra y en todo el universo pasaron a existir y son creadas y sostenidas, subsisten por el poder de Dios. Y todo eso solo porque Dios habló. Pero nuestra salvación que tenemos en Cristo, creo que es aún más maravillosa que la creación misma. Porque para la creación Dios habló, pero para salvarnos Dios se tuvo que encarnar, tuvo que hacerse hombre, tuvo que vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir. Y Dios mismo tuvo que ir a la cruz y pagar por el pecado, llevar sobre sí la ira, la justa ira por el pecado que nosotros merecíamos. Todo eso Cristo hizo, ¿para qué? Para que Él pueda decir consumado es, está completo. Ya no hay nada que podamos agregar. Imagínense Dios mismo haciendo todo eso. Si nosotros pensamos que hay algo que podemos agregar a la salvación en nuestros méritos, estamos totalmente errados. Cristo ya lo hizo todo y nosotros somos salvos por medio de lo que Él hizo. Toda persona que venga a Cristo en arrepentimiento y fe es salva, porque Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya cumplió con todas las demandas. Hoy nosotros solo tenemos que recibir esa salvación y vivir conforme a su voluntad en el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas enseñanzas que vemos en estos milagros, Señor, en el libro de Hechos, mi Dios. Gracias porque podemos ver cómo tú obrabas, Señor, con poder, transformando las vidas, Señor, salvando a los pecadores, Señor, convirtiéndolos, Señor, y trayéndolos al conocimiento del Dios vivo, Señor, dándole vida a esas personas que estaban muertas en sus delitos y pecados, Señor, y transformándolos en nuevas criaturas, Señor, porque eran dispuestas, que era posible, Señor, poder conocerte, amarte y servirte a ti, Señor. Gracias por esa obra que tú has hecho también en nosotros, Señor, al cambiar nuestro corazón y darnos un nuevo corazón, Señor, que te adore, que te glorifique a ti, Señor. Te pedimos que podamos vivir, Señor, de tal manera que te honremos, Señor, de tal manera que te demos a conocer al mundo, Señor. Vivimos en un mundo que está totalmente enfocado en sí mismo, Señor. Una cultura que piensa en el yo, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a negarnos a nosotros mismos y a vivir una vida cristiana, Señor, que procure honrarte a ti, Señor. Que procure servir a los demás como tú, siendo Dios, Señor, nos has dado el ejemplo de servicio, Señor, el ejemplo supremo. Que podamos seguirte a ti, Señor, y estemos dispuestos a servir a los demás con amor, Señor. Que nos conozcan, mi Dios, como personas que sirven a los demás por amor a Cristo, Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes,
a la necesidad de nuestros hermanos, Señor, y de las personas que tú pones a nuestro alrededor, mi Dios, sino que estemos dispuestos a utilizar nuestros dones, Señor, para el servicio de los demás, Señor, y para que tu nombre sea glorificado, mi Dios. Te damos gracias por la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo, Señor. Gracias por la identidad que tenemos en ti, de haber sido hijos de Dios, Señor. Que por medio de esa identidad, Señor, nosotros podamos vivir nuestras vidas con total seguridad de que pertenecemos a ti, de que nada ni nadie nos puede apartar, Señor, de tu mano, sino que tú eres quien nos llevas, Señor, en bendición, en victoria, y nos guardarás hasta el final, Señor. Que podamos vivir con esa certeza, procurando glorificarte a ti, Señor, procurando dar muerte al pecado, mi Dios, no para ganar nada, sino en consecuencia de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Sigue obrando en medio de tu iglesia, Señor. Sigue haciéndonos madurar y llevándonos a conocerte a ti, Señor. Y que todos juntos podamos, Señor, vivir para que tu nombre sea glorificado y sea conocido por aquellos que aún no han llegado a conocerte a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.